El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse. Ese día, el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Simón de Beauvoir. Excelente día. Le saluda afectuosamente su servidora Mercedes Ciclari Mendoza Mesa, directora del Programa Estatal de Derechos Humanos y titular de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, dándoles la más cordial bienvenida a la capacitación virtual Sentencia García Andrade y otros contra México, acceso a la justicia de las niñas y las adolescentes, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. El 8 de marzo del 2026 nos unimos a niñas, adolescentes y mujeres de todo el mundo para exigir la igualdad de derechos y también de justicia, para que nuestros derechos se cumplan, se ejerzan y se disfruten. Mi agradecimiento a la doctora María Teresa Ambrosio Morales, a la doctora Yadira Aide Huerta Reyes, por su invaluable apoyo para la impartición de la capacitación, a la maestra Carla Noemí Brachetti Bañuelos, directora de Normatividad Interna de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno, al maestro Juan Pablo Ortiz Monasterio, fundador y director general de 3D Education, por todo su apoyo para la transmisión. Por supuesto, también a Paola Monterrubio, presidenta de la Asociación Hidalguense de Protección de los Animales. Personas servidoras públicas a la Secretaría, adscritas a la Secretaría de las Mujeres de Pachuca. Muchísimas gracias por su asistencia. De igual forma, a personas servidoras públicas adscritas a la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pachuca Hidalgo. A personas servidoras públicas adscritas a la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma. Personas servidoras públicas adscritas al Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, en especial a los CEMSAT, Centros de Educación Media Superior a Distancia de Suchitlán, Gualula, Nopala, Juárez, Tohuaco II. A la Universidad de Seguridad Pública del Sureste, muchas gracias. A las personas titulares, enlaces de género y personas servidoras públicas de la Secretaría de Gobierno, que también por su invaluable apoyo, del órgano interno de control en la Secretaría de Gobierno, de la Subsecretaría de Gobierno, de la Coordinación General Jurídica, del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, Coordinación General de Comunicación Gubernamental, Dirección General de Administración, Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, Instituto de la Función Registral del Estado de Hidalgo, Instituto de la Defensoría Pública, Unidades de Servicios Estatales, Consejo Estatal de Población, Dirección General del Archivo General de Notarías, Comisión de Búsqueda de Personas, Dirección General del Registro del Estado Familiar, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Dirección de la Diversidad Sexual, así como a todas las personas que nos siguen a través de la plataforma YouTube. A todas, muchísimas gracias por sumarse a estas acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. El Día Internacional de las Mujeres 2026, con el lema Derechos, Justicia, Acción para todas las mujeres y niñas, nos unimos para seguir luchando por los derechos y el empoderamiento de todas las mujeres, las adolescentes y las niñas. La sentencia del caso García Andrade y otros contra México, emitida recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 19 de diciembre del 2025, se ha convertido en un eje central de los espacios de reflexión técnica sobre los alcances de la sentencia para el acceso a la justicia de niñas y adolescentes, por lo que reitero a la doctora María Teresa Ambrosio Morales y a la doctora Yadira Aide Huerta Reyes su invaluable apoyo para esta capacitación. Me permitiré leer su semblanza curricular. La doctora María Teresa Ambrosio Morales es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, criminóloga, victimóloga por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es técnica académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus líneas de investigación en materia penal incluyen legislación, derechos humanos, criminología, victimología, política criminal, niñas, niños y adolescentes, violencia de género, violencia contra las mujeres, educación, homicidios, feminicidios,
ciencias forenses, psicología y derecho. Es académica invitada en docencia e investigación en Argentina, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Ecuador, El Salvador, España, Perú, Puerto Rico. En UNICEF también es cátedra de la UNESCO, Amnistía Internacional, del Banco Mundial, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con más de 200 publicaciones en la UNAM, Porrúa, Suprema Corte de Justicia de la Nación y en diversos países de Latinoamérica. Ha participado como ponente y organizadora en más de 300 seminarios, simposios, talleres, cursos nacionales e internacionales. Se encuentra en la lista de personas que pueden fungir como peritas o peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. En el 2022 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas también de la UNAM. Ha participado en procesos de litigio estratégico y acompañamiento en casos relevantes ante instancias nacionales e internacionales, destacando su intervención en el caso que en materia, en el caso García Andrade y otros contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La doctora Yadira Aide Huerta Reyes es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, recipiendaria a la medalla Alfonso Caso al Mérito Académico. Cuenta con 2 especialidades, una en Derecho Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y otra en Derecho Familiar por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diversos diplomados en Violencia Familiar y Derechos Humanos, Protección Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes, Gestión y transformación de conflictos, mediación familiar y formación de mediadores privados, ciencias sociales, matrimonio y familia, reproducción asistida, entre otros. Es profesora de la Universidad Educación a Distancia de España, México, y catedrática tanto a nivel licenciatura como en posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Abogada postulante en materia civil y familiar. Actualmente se encuentra cursando un segundo doctorado en la Universidad de Posgrado de la UNAM. Es coautora de libros y capítulos entre los que destacan El feminicidio en México, Maestras de la Facultad de Derecho y obras enfocadas en los retos legales derivados de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Ha participado en procesos de litigio estratégico y acompañamiento en casos relevantes ante instancias nacionales e internacionales, destacando su intervención en el caso García Andrade y otros contra México, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a las doctoras María Teresa Ambrosio Morales y Yadira Aide Huerta Reyes. Muchísimas gracias a ambas. Muy buen día. eh, pues es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Agradecemos a la Secretaría de Gobierno, a la doctora Mercedes Citlali Mendoza Mesa, directora del Programa Estatal de Derechos Humanos, y también a Paola Monterrubio Díaz por este apoyo a esta invitación, con la idea de también precisar en nuestro caso. Nosotras tuvimos el honor de participar dentro de los 27 Amici Curia con relación a la sentencia García Andrade y otros contra México, y la intención también de abrir este espacio de reflexión para que podamos también entrar en un análisis de una dimensión muy importante de lo que aporta esta sentencia. Pues agradecemos a la familia de Liliana Alejandra García Andrade, la señora Norma Andrade, también a la abogada Carla Michelle Salas Ramírez, al abogado David Peña y a su equipo de litigio, por darnos esta posibilidad de presentar esta participación que en el caso de la sentencia la pueden ustedes encontrar en la página 7, en el párrafo 10 y en la cita 7. Y bueno, daremos inicio a este tema y vamos a ver algo muy importante con relación al contexto. El contexto previo a esta sentencia tiene que ver con Campo Algodonero de 2009 y esto González y otras contra México,
que fija en mucho la política pública y la política criminal con relación al tema de los feminicidios en nuestro país, pero no solamente para México, sino también en nuestra región y ha tenido también un impacto y una trascendencia internacional. En este sentido, encontramos que el contexto en la última en el último Censo Nacional de Población, más de la mitad de la población en México somos mujeres. Gran parte de esta población se concentra, de acuerdo al INEGI, en Oaxaca en un 52,2% y en Baja California Sur se concentra el mayor número de personas masculinas. Y bueno, aquí también hay otro dato importante. La estructura de nuestra población del año 2000, 2010 y 2020 en la edad mediana ha cambiado. En el 2000 teníamos 22 años como esa mediana de edad. En el 2010, 26 años. En el 2020, 29 años. Es decir, estamos en un proceso también de que nuestra población se está invirtiendo esta pirámide y bueno, también pues lo que tiene que ver con diversas formas de trabajar la política pública en relación a temas que tenemos que trabajar por diferentes grupos etarios. ¿Qué otro contexto tenemos? Nos queda muy claro que el tema que abordaremos hoy de violencias en contra de niñas y adolescentes, pero también de las mujeres, tiene un fondo de salud pública, de carácter epidemiológico. También es un tema relevante para el ámbito del derecho y la justicia. Asimismo, tenemos en este momento una Agenda 2030 que también va a coincidir con un cambio a nivel político, cultural y social, que también coincide con el proceso de consolidación del sistema acusatorio penal. Y en materia de derechos humanos de las niñas, las adolescentes y las mujeres, al contar con un sistema universal en una rueda que está girando también a un proceso regional de mecanismos regionales de protección a los derechos humanos y que al girar esa rueda llega también a la nación de nuestro país, pues logramos ver que todos estos elementos, todos estos tratados internacionales, todo esto que puede ser vinculante o no vinculante, tenemos la ventaja de que México adopta muchos de estos tratados, sino todos prácticamente, y esto fortalece el marco normativo de actuación para poder trabajar temas tan complicados como el que estamos platicando el día de hoy. Pero, ¿qué sucede también? ¿Qué datos tenemos que también nos van a servir para no solamente hacer un contexto, sino también ver cuestiones estructurales? Del estudio que realizó la UNAM, Mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales en 2017, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos da una radiografía muy interesante de lo que está pasando en el país. Nos dice que la familia es un valor central en nuestra vida, que el 90%, y aquí viene una parte preocupante, acepta que la violencia forma parte del entorno familiar. La niñez y la juventud nos dice que es la base fundamental. El 77% de los niños nos dice que son el futuro del país, las personas encuestadas, y el 40% considera que en un momento también ha generado también una relación con relación al tema de la violencia en este sector de la población. En el 75,5% los niños conocen sus derechos, pero dicen no sus deberes. Y el 35% de las escuelas consideran como los lugares más peligrosos para los niños. En materia de derechos humanos, también la mayoría reconoce que se respetan en el país, pero prevalecen opiniones negativas sobre los indígenas y también estamos dispuestos a aceptar que se violen garantías en aras de consentir orden
y seguridad, y una creciente preocupación, especialmente por parte de diversas temáticas entre los jóvenes. Y otro de los indicadores también muy inquietante es que seguimos siendo violentos con nuestra niñez y nuestra juventud y persiste la cultura que ha normalizado el castigo corporal y la violencia como práctica cotidiana, justificada como medida pedagógica y correctiva hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí tenemos mucho que trabajar a nivel de cultura de paz, de educación para la paz, también de la prevención social de la violencia y la delincuencia, y retomo de paso que ustedes como Estado han sido pioneros en generar esta ley que ha sido adoptada por todo nuestro país y también en la Federación como uno de los elementos más importantes, muy empático con los derechos humanos, pero también con una función social, educativa y también de impacto no invasivo de garantías de las personas y de derechos humanos. Así, partiendo de el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2007 nos dice que el acceso adecuado a la justicia no se circunscribe solo a la existencia formal de recursos judiciales, sino que también estos deben de ser idóneos para investigar, sancionar y reparar violaciones denunciadas. Una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra mujeres comprende la obligación de hacer accesible recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria para investigar, sancionar y reparar estos actos y prevenir de esta manera la impunidad. ¿Dónde se da este concepto de violencias y que también interactúa con los sistemas de justicia? Tenemos desafortunadamente una normalización de la violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres. Por ello, el análisis de género, la perspectiva de género, el análisis y la lectura crítica de los feminismos es muy importante porque también tenemos que fijar esta situación de no ser personas adultocéntricas y de tener perspectiva de infancias y adolescencias. Así, dentro de esa cultura de orden se normalizan diversos roles y también podemos encontrar que hay una crítica muy sesgada sobre la intensidad de las violencias y justificación muchas veces de ciertas acciones violentas sobre las víctimas. Esto genera impunidad y también invisibiliza, y al no haber una sanción no podemos tener cambios circunstanciales, pero antes de de la sanción, una parte cultural que pueda ser un contexto que medie el impacto social y en un momento determinado que la autoridad también cuente con otras herramientas. ¿Cómo construimos la información con relación a esta temática? El INEGI toma información para analizar violencia contra las mujeres de diferentes fuentes que van desde las encuestas especializadas como el ENDIRE, las encuestas de victimización, las que tienen que ver con registros de salud, mortalidad, muertes por homicidios, el Censo Nacional de Seguridad, lo que tiene que ver con el de Procuración de Justicia, el de impartición de justicia, el sistema penitenciario, pero ahí también nos faltaría el sistema que tiene que ver con CIPINA. Y esto es una parte importante y también el área educativa. Entonces, en un momento determinado, ¿qué es lo que estamos observando? Hemos tenido a partir de la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su publicación en 2007, diversos cambios, diversas reformas. También hemos tenido protocolos específicos para juzgar con perspectiva de género, de infancias ahora y de adolescencias, que ya va en su tercera edición. Primero fue de niñas, niños y adolescentes, todos ellos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, tenemos ya algunos pronunciamientos que es importante considerar como esta jurisprudencia constitucional, en donde, en nuestro caso, este equipo que participamos en la Corte Interamericana,
o ante la Corte Interamericana. Previamente, desde el 2009, comenzamos a trabajar peritajes de género derivados de la sentencia de Campo Algodonero. Y esta fue la jurisprudencia que nos sirvió en mucho para dar con el artículo 20 constitucional apartado C y el artículo 275 del Código Nacional de Procedimientos Penales en peritajes especiales a víctimas, estos elementos para proporcionarlos a las autoridades. Aquí, ¿qué encontramos? Es una parte muy importante que en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, hay que ordenar pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Todos los peritajes tienen que tener perspectiva de género y las actuaciones de las personas servidoras públicas que están en el proceso de investigación y en el proceso también de impartir justicia, pero algo también muy importante, que esto tiene que ser realmente especializado con peritajes también de género para poder hacer una lectura puntual. Así, tenemos diversos instrumentos de política pública derivados de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ahorita ya no vigentes como fueron las alertas de género, y que en un momento determinado, pues estos mecanismos apoyaban a visibilizar violencia feminicida en su artículo 21 y bueno, toda una serie también de acciones. En este sentido, también ha habido cambios en el Banco Nacional de Información de Violencia contra las Mujeres, en donde tampoco desagregamos por edad, y ahí tenemos un edadismo de acuerdo a la OMS en su último informe 2021 con relación a las niñas y las adolescentes. Entonces, ustedes pueden ver una versión también aquí de que se ha hecho derivada de Banabim por parte de organizaciones que hacen estos seguimientos, y vean ustedes los casos de violencia con relación a diferentes tipos también de violencias y formas de violencia que las refiere la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, los códigos penales en sus tipos penales y también los tratados internacionales. ¿Qué es lo que encontramos? Dentro de los tipos y también las modalidades de violencia física, psicológica, económica, patrimonial, sexual y otras, hay también diversos espacios, tanto públicos como privados, en donde las mujeres, las niñas y las adolescentes ven afectados sus derechos. Así, en este sentido, lo que está marcando en mucho y ha crecido, que es una parte interesante, tiene que ver con la violencia psicológica y también con las violencias en el ámbito de las familias. Así, en el porcentaje de agresores por el tipo de vínculo con la víctima, observamos también que el cónyuge o la pareja tienen una fuerte participación también en este tipo de violencias que se generan en el ámbito de los hogares o de las familias. Así, el porcentaje de agresores por sexo, pues nos establece en su mayoría de carácter masculino, pero también otro dato importante, la escolaridad que está desagregada también con relación a las víctimas, con relación a qué nivel educativo, con qué herramientas cuentan las mujeres, niñas y adolescentes que sufren estas violencias, porque esto es un punto importante que nos va a servir para apoyar y erradicar las diversas formas de violencias que se generan en el ámbito no solamente de lo privado, sino también de lo público. Pero fíjense, algo inquietante. No actualizamos las estadísticas tanto a nivel internacional como nacional en tiempo real. Entonces, en ese desfase se genera también un ámbito, como lo mostré en ese esquema cultural, de no solamente invisibilizar, sino también a veces de ausencia de participación por parte de las autoridades, porque además son problemas que se tienen que atender con relación al interés superior de las niñas, niños y adolescentes de manera de oficio,
Pero algo también importante, dentro de lo que nos reporta UNICEF, dentro del panorama estadístico de las violencias contra niñas, niños y adolescentes en México de 2019, en relación con los tipos de violencias de carácter físico, sexual, emocional, por negligencia y también de prácticas perjudiciales, pues son prácticamente 93 tipos de formas en las cuales las perpetradoras o perpetradores que van desde el ámbito del hogar, desde el ámbito educativo, desde el ámbito sanitario, dentro de los espacios también en donde las niñas, niños están en movilidad, en esparcimiento, pues nos da una idea de que hemos estado también generando un ámbito estructural y contextual adverso para las niñas y niños. La ENVIPE, en su última edición de 2024, que había sido también uno de los indicadores que prevalecieron, que ya no está en la actual ENVIPE, que tiene que ver con los procesos de victimización y temas de seguridad, nos dice que la forma que tenemos de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes es no dejarles salir a la calle para que no sean vulneradas o vulnerados. Entonces, en ese orden, pues también hay una afectación a su movilidad, a su derecho al juego, a sus libertades, y se entiende por qué en un momento no podemos brindarles un ámbito de seguridad y el hogar se percibe como el lugar más seguro. Aquí es importante también ver en este contexto de tema que al día de hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los casos por país, encontramos que tenemos 6 casos en trámite, 20 casos con sentencia y 50 casos o causas con medidas provisionales, que esto pues es un alto índice. ¿Y qué más nos acompaña en el tema? Bueno, tenemos ya más de 3 décadas con las reformas que tienen que ver con las víctimas antes del sistema acusatorio. Entonces, vean ustedes todos los periodos presidenciales que iniciaron el 3 de septiembre de 93 con relación a que fue la primera reforma a víctimas y bueno, también las instituciones que atienden a víctimas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su momento la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema acusatorio con relación a los derechos humanos, pero también a las asesorías jurídicas a víctimas, la Procuraduría Social de Atención a Víctimas Províctima y ahora la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y esto pues nos da un antecedente de que cuando tenemos que llegar al tema que nos ocupa con relación al caso García Andrade y otros contra México, esta sentencia, con sus excepciones preliminares, su fondo, sus reparaciones y costas, pues en el caso de nuestra intervención en los amicus, en los amici, perdón, curia, que fueron 27, pues participaron diversas áreas como son la antropología social, el trabajo social, el derecho familiar, la criminología, la victimología, la psicología, el derecho penal, la medicina forense, la criminalística y en un momento determinado también el trabajo social. La maestra Griselda Mauricio Sánchez, la maestra María Laura Estela Ortega García, la doctora Yadira Aide Huerta Reyes, la maestra María del Rosario Mera Hernández, la licenciada médica cirujana y licenciada en Derecho y especialista en Medicina Legal, Luz María Reina Carrillo Favela, la doctora Maritania Castillo Cerrato y su servidora, tuvimos a bien, por petición exactamente del equipo legal y de la familia, participar y acompañar este caso, presentando pues estas consideraciones que en un momento determinado ya tenían un largo camino trabajado por grupos y organizaciones de sociedad civil, por las familias también que acompañó y logró llevar a buen término esta sentencia. Y pues empezando en esa línea de tiempo, la presentación se les va a compartir para que ustedes la tengan, ya la tiene la doctora Mendoza y se las va a compartir, que el 14 de febrero de 2001, pues desaparece exactamente Liliana Alejandra García
Lilia, perdón, Alejandra García Andrade. Y bueno, a partir de esto se genera en este ambiente que ya se tenía en Ciudad Juárez, pues temas muy específicos que se fueron en esos procesos de investigación de las autoridades generando, de manera que no fueron en su momento adecuados, que también en su momento no se cuidó esa cadena de custodia y que también tenemos que hablarlo. En psicología hay algo que se llama el efecto espectador y que en un momento determinado muchas veces esperamos que alguien haga algo, pero no hay esa posibilidad en ocasiones porque tampoco el contexto y la base estructural lo permite. Así comenzamos a ver que hay diferentes situaciones que existían previamente y que a partir de Campo Algodonero y ahora con este nuevo caso, pues que se presenta hacia México, van a tener una gran trascendencia y un gran impacto con relación a diversos temas. Esta es una sentencia muy amplia, les invito y las invito a que la lean, son 182 páginas que tienen una riqueza para diferentes áreas, para diferentes disciplinas, para diferentes profesiones, pero sobre todo para las víctimas, en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Y algo muy importante, si obedecemos a las 100 reglas de Brasilia, que tienen que ver con personas o grupos en situación de vulnerabilidad, pues aquí encontramos esa interseccionalidad que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece. Así, dentro de las reparaciones, para observarlo de manera general, implica que el Estado no solamente repare de manera integral todo lo que generó esa forma de actuar o de no actuar con relación a la familia de las víctimas y de la víctima en específico, y también en un momento cómo se constituye este elemento de sufrimiento y angustia que viene a ser entre la victimización secundaria por parte de las instituciones, la sobrevictimización, la victimización reiterada, diversos ámbitos que se tienen que tomar en consideración porque también se habla en ella de actos equivalentes a tratos crueles, inhumanos o degradantes relacionados con la tortura. Y que también se tiene que destacar que respecto de esta investigación se debe de abrir y se debe de seguir las directrices ya establecidas en la sentencia del caso González y otros, Campo Algodonero contra México, y en casos similares con relación a México. Como también tenemos que hacer estos procesos judiciales con ese acceso a la justicia ad hoc para las mujeres víctimas de violencia, que tienen que incluir perspectivas de género, que tienen que incluir manuales, protocolos, certificaciones, procesos judiciales que tienen que ser llevados con empatía, con sensibilidad, con respeto a la dignidad de las niñas, las adolescentes y las mujeres. También trabajar en esa cultura de paz, en esa educación para la paz, en esa prevención social en contra de la violencia y la delincuencia. Y algo también muy importante que aquí tenemos que tomar en cuenta, ¿por qué? Porque se está actualizando. Ahorita tenemos en el estado de Morelos tres causas con relación a estudiantes de la universidad y que en el caso de esta sentencia lo establece como acciones reiteradas y integra desde un punto de vista criminológico y victimológico un elemento muy importante que es la perfilación criminal y la victimología forense. Así, encontramos que dentro de lo que ya había estado trabajando el Estado en medir la violencia feminicida en México con estas tendencias, con InMujeres, con la Secretaría de Gobierno, con ONU Mujeres, ese campo que hay también estadístico, esos espacios, vean ustedes que no desagregamos por edad, por interseccionalidad. Encontramos también que hay de funciones femeninas y vean ustedes las edades en un momento determinado, en menores de 1 año y mayores de 5 años y en un rango pues prácticamente de infancias, adolescencias.
el tipo también de lesiones, si son en vía pública, en el hogar, si no es especificado como violencia familiar, las que se clasifican por violencia familiar, y también algo muy importante, la realización de las necropsias y la certificación por médicos legistas, que esto también es muy importante en los protocolos de feminicidios. El porcentaje de defunciones en donde hay un apartado sobre la violencia familiar por sexo por año. También desagregando con relación a hombres y mujeres, que esto lo estuvo haciendo en seguimiento también la Cámara de Diputados, el Colegio de México y en parte también el Banabim, y también las diferentes formas en donde hay una presunción de homicidio en el caso de mujeres o de hombres, la forma, los mecanismos por los cuales se les priva de la vida, tanto en el caso de las mujeres, que tiene que ver también con relación a armas de fuego, con temas relacionados con los ahorcamientos y similares, y en el caso de los hombres es más alto la privación de la vida con relación a las armas de fuego. Entonces aquí la perspectiva de género es también y de infancias y adolescencias importante en esta medición. Aquí podemos ver también el porcentaje de defunciones femeninas con presunción de homicidios de menores de 18 años en donde se realizó una necropsia, y esto es por grupo de edad, porque hay aquí también algo muy importante. Tenemos problemas en los registros con relación a las niñas en estados de la zona sur, y que en un momento determinado, si no los tenemos o no las tenemos registradas o registrados, pues no podemos saber también qué está pasando y también poder destinar todo lo que tiene que ver con esta parte de políticas públicas que tiene que contar el gobierno de nuestro país para dar esta atención adecuada con los presupuestos, la empatía, la infraestructura y el personal capacitado para hacer estas labores. Y por último, me queda cerrar la reflexión en que tenemos que conocer, y esto es parte también de lo que habíamos platicado con la doctora Mercedes y con Paola, dar a conocer esta sentencia, ver las dimensiones. Esta sentencia nos va a servir también para hacer esta evaluación de 2009, que es esta sentencia de Campo Algodonero, de cómo hemos también llegado a esta situación en donde las niñas y las adolescentes tienen que tener, igual que los niños y los adolescentes, una justicia adaptada, porque en nuestro país, de acuerdo a los protocolos de infancias y adolescencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos habla de esta justicia adaptada, nos habla de ese interés superior y esa empatía y sensibilidad que debe de tener las autoridades, las familias, las comunidades y también la propia sociedad con relación a niñas, niños y adolescentes. Y solo me queda también pues agradecer este espacio de reflexión, agradecer también a las personas que operan el sistema de comunicación, a ustedes por acompañarnos el día de hoy, y también compartirles que mucho de este material con lo que trabajamos pues se encuentra en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, y en mi caso en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la Biblioteca Jorge Carpizo, en el área virtual. Y es la idea también de que todas las personas puedan tener la posibilidad de trabajar con recursos de acceso abierto. Y por mi parte, eso es todo, y pues agradezco mucho el tiempo que toman ustedes para escucharnos. Muy buen día y estoy a sus órdenes. Y pues muchas gracias también, doctora Yadira. Muchísimas gracias, doctora Tere. Siempre es un placer escucharla, aprender de usted, sobre todo un tema tan interesante y como bien lo comentaba, realmente la normalización de la violencia es lo que se tiene que erradicar. Precisamente usted lo decía, no únicamente porque nos lo mandaten nuestros ordenamientos jurídicos aplicables, tanto del ámbito internacional, nacional, estatal, es importante que se haga por conciencia. Si no es así,
por supuesto, la misma Constitución en esta reforma tan importante que hubo en materia de derechos humanos del 2011, en donde inclusive en el tercer párrafo del artículo primero constitucional nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Cedo el uso de la voz a la doctora Yadira. Muchísimas gracias, doctora Tere. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí, un gusto enorme realmente estar con cada una de y cada uno de ustedes. Y por supuesto, como debe de ser y dicta la razón, pues agradecer a la doctora Mercedes Mendoza, titular de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y directora del Programa Estatal de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, que además estoy viendo que hay muchas personas conectadas de distintas partes, precisamente de ese hermoso estado que nos ha dado mucho y ahorita voy a decir por qué. Por supuesto, en este marco del Día pues de la Mujer, el 8M, en donde tenemos que reafirmar nuestro compromiso con la igualdad sustantiva de género, la defensa de los derechos humanos y la construcción de espacios libres de violencia, pues este tema que nos reúne hoy es un tema sumamente importante y como lo dijo la doctora Tere, que ya después de las estadísticas y de los números, datos duros que nos estuvo dando la doctora Ambrosio, pues ya me es un poquito más sencillo quizás aterrizar estas reflexiones que yo quiero hacer con cada uno de ustedes. Si bien es cierto, la doctora Tere refirió y también la doctora Mercedes, que efectivamente lo que nosotros ahorita tratamos de hacer es estos espacios de reflexión en relación a diversas sentencias que la Corte Interamericana ha dictado. Sentencias que ha dictado pues por omisiones, ¿verdad? Por, digamos, estos rezagos, por negligencias que ha tenido el Estado mexicano para con todos y cada uno de sus ciudadanos, particularmente en contra de las mujeres y de las niñas, de las adolescentes o, si me lo permiten decir, de las adolescentas, porque pues ha violado constantemente diversos tratados internacionales. Como ustedes saben, tenemos dos tratados muy importantes que México ha firmado y ha ratificado y que lamentablemente parece que no lo ha leído, pero además no lo hemos llevado a la práctica en esta tan mencionada, digamos, manoseada igualdad sustantiva. Y lo digo así porque, como ustedes saben, pues una cosa es la letra. Una cosa es el jure y otra cosa es el hecho, otra cosa es la práctica, digamos, esta sensibilidad con la que nos tenemos que conducir para la aplicación de estos tratados y leyes generales que tenemos y que se aplican en nuestro país. Tales convenciones, pues me refiero, por supuesto, a la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que ya tiene sus años, colegas, ya es de 1979, no es una convención que apenas se acabe de emitir o de la cual apenas tengamos conocimiento. Pero también tenemos la Convención Belém do Pará, que es este tratado interamericano que define, sanciona y busca erradicar la violencia en contra de las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Todas, niñas, adolescentes, por supuesto mujeres y mujeres adultas mayores. El problema aquí, me parece, es este tema de sensibilización, de empatía, pero sobre todo de solidaridad, compañeros, que nosotros debemos de tener. Como ustedes saben, mujeres y niñas siguen siendo asesinadas en nuestro país. A pesar de que salgan muchísimas leyes, muchísimas normatividades, a pesar de que firmemos todos los tratados internacionales, aún se siguen dando desafortunadamente estas situaciones. Fíjense que en referencia a esta sentencia, que ha sido una sentencia histórica, y tengo que repetir las palabras de los abogados. Sí, por supuesto, mujeres con algún tipo de discapacidad, así es, Erika. En relación a esta sentencia, vuelvo a repetir, la sentencia pues ha sido, digamos, un parteaguas, y sí lo tengo que volver a repetir, una sentencia emblemática de la cual tengo que dar gracias, por supuesto, a la doctora Carla Michelle Salas, que es la abogada principal, la que llevó el asunto, la que llevó todo este litigio estratégico ante la Corte Interamericana, junto con el abogado David Peña. Carla Michelle Salas y David Peña llevaron a cabo la defensa de esta joven que fue muerta por ahí del 2001, Lilia Alejandra, y cuyos padres pues han venido sufriendo un viacrucis, uno de ellos, lamentablemente. ¿Por qué solamente señalo uno de ellos? Porque si ustedes se enfocan en la sentencia, por supuesto van a encontrar varias figuras jurídicas y sobre todo muchos principios y derechos humanos y fundamentales que fueron violados. Pero particularmente sí me gustaría enfocarme un poquito a la narrativa de los hechos que acaecieron desafortunadamente para llegar a esta resolución. Lilia Alejandra era una joven de 17 años cuando fue muerta. Tenía en ese momento dos hijos.
una niña de año y medio y un niño de 5 meses de edad. Cuando ella desaparece, bueno, quien se hace cargo de estos niños es doña Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, es decir, la abuela de los niños. Con todas estas, digamos, vicisitudes, con todos estos vejámenes de los cuales fueron violentados, fueron objeto o sujeto, tanto doña Norma como su esposo José, pues estuvieron pasando por una serie de problemas que quizás eso no se ve reflejado en la sentencia de la Corte Interamericana, pero que yo tengo que traer a la luz porque como mencionaba hace un momento la doctora Ambrosio, pues sí, hay sanciones, sí, se buscan reparaciones, pero ¿quién le devuelve una madre a un hijo? ¿Cómo podemos nosotros cambiar ese estado de orfandad, verdad? ¿Cómo podemos nosotros, pues, tratar de alguna forma de consolar a dos niños que crecieron con todas estas intimidaciones, pero con todas estas violencias, de las cuales también fueron sujetos igual que su abuela? Y me refiero particularmente a que cuando la cabeza de familia, cuando un progenitor fallece, pues a veces, no siempre, le tienen que entrar al quite quiénes, la red familiar, compañeros. La red familiar es muy importante, evidentemente, cuando niñas, adolescentes se quedan sin el progenitor o progenitor, es decir, sin su padre o su madre. Y entonces entran los abuelos, tanto en línea paterna como en línea materna. En este caso, la línea materna fue la que entró con todo, ¿verdad? A tratar de, pues, no nada más consolar a los niños, sino educarlos, brindarles todo lo necesario. No obstante, dada la situación por la cual estuvieron atravesando, dada las búsquedas que estuvieron realizando para encontrar el cuerpo o con vida, por supuesto, encontrar a su hija o por lo menos el cuerpo para darle una cabal sepultura, pues pasaron muchísimas cosas, compañeros. ¿Qué cosas pasaron? Pues que el señor, el padre de Lilia Alejandra, no soportó tanta violencia, no soportó tanta indiferencia por parte del Estado y eso le trajo consigo la muerte. Él muere, ya estaba enfermo, pero pues derivado de todos estos problemas que ustedes saben, lamentablemente cada uno de nosotros pues hemos pasado por problemas familiares que afortunadamente no han sido tan gravosos como lo que sucedió en el caso de la Corte Interamericana, en este caso García Andrade y otros contra México. Sin embargo, y como lo vuelvo a repetir, todos los problemas que nosotros podemos llegar a tener dentro de la familia pues se sintomatizan o se somatizan, como ustedes lo quieran decir, y entonces llega un momento en el que se enferman. Eso fue lo que ocurrió con don José. Se enferma y muere. Luego entonces quien solamente tuvo que hacer cargo, se tuvo que hacer cargo de estos dos niños que quedaron en estado de orfandad, pues fue la abuela, doña Norma Andrade. En esta tesitura y lejos de poder ser obviamente escuchada, atendida, instruida, pero además pues reparada en los daños que se ocasionaron por parte del Estado por todas estas omisiones que se relatan en la sentencia, lejos de eso, pues la estuvieron acosando, la estuvieron amenazando, la estuvieron persiguiendo. Esto que trae como consecuencia, pues muchísimos problemas, tanto psicológicos como emocionales, tanto para doña Norma como para los niños. Les estoy diciendo que ellos perdieron a su madre, una de año y medio y otro de 5 meses. Crecer, obviamente, sin la figura paterna y materna debe de ser muy complicado. Y aquí es en donde entra la empatía, la solidaridad de la cual hablaba la doctora Tere Ambrosio. No nada más se trata de reflejar los hechos en un papel, se trata de efectivamente tratar de empatizar con esas personas y señalar por qué no se les atendió. Es decir, todas estas cuestiones que como resultado evidentemente de estas violaciones, pues fueron causa de mucho daño psicoemocional que tiene que reparar el Estado, porque todas estas cuestiones, al ser mal atendidas, derivadas de una violencia estructural, en donde pues precisamente no nada más se trata de las negligencias, de las omisiones, sino de las burlas, de las persecuciones que el mismo Estado llegó a realizar sobre doña Norma y que además ella ha detallado a través de todas las denuncias y ha documentado en relación a cada uno de estos desplazamientos forzosos que de los cuales tuvo que ser sujeta junto con sus nietos. Entonces, no acabó el martirio, compañeros, en la muerte de su hija, sino que continuó obviamente con todos estos desplazamientos forzosos que llevaron, por supuesto, y por desgracia, a violaciones de muchos derechos humanos. Creo que hasta aquí estoy dando más o menos un parteaguas de lo que ocurrió en el caso de Lilia Alejandra, pero lo más importante para aquellos que tengan interés en el asunto, ¿qué podemos rescatar
Fíjense que hay muchísimas cosas que rescatar y en primero, y digamos que fue una figura que no quiso tomar en cuenta el Estado mexicano y que en un principio la Corte Interamericana tampoco tomó en cuenta, pero que en esta sentencia sí podemos hacer uso de esa figura jurídica. ¿Cuál es esa figura jurídica que vamos a retomar de esta sentencia de la Corte Interamericana? La tortura sexual, compañeros. Fíjense que en el caso algodonero, como había referido la doctora Ambrosio, se hizo mención, por supuesto, de estas torturas, de estas agresiones, vamos a llamar la tortura tal y como lo dijo la Corte, torturas sexuales que se pues establecieron y se demostraron ante la Corte Interamericana, primero en el Estado mexicano, ya después en estas jurisdicciones internacionales, pero no lo habían querido reconocer porque decía la Corte, bueno, es que esta tortura sexual se da en el caso de entre particulares. Luego entonces no podemos condenar al Estado mexicano por esa situación. No obstante, y en esta sentencia sí rescatamos esta figura nuevamente. Aquí sí, ya la Corte dice, sí tenemos que reconocer que existe la tortura sexual como un delito y quizás, espero, ya la estemos viendo, doctora Mercedes, en nuestros códigos penales, por supuesto, para estarlos tocando. Y me refiero particularmente a Hidalgo, porque Hidalgo ha sido parteaguas en muchísimas cosas, compañeros, como el primer código de la familia se llevó a cabo en Hidalgo, la primera ley para la familia, ¿no? Aquellos que conocen o litigan, han postulado en materia familiar, saben que en toda la República Hidalgo fue el pionero en tener un código familiar, pero también ha sido pionero en la protección de los animales y ahora espero seamos pioneros también en este reconocimiento de esta figura delictiva que es la tortura sexual. ¿Y por qué lo estoy señalando? Bueno, pues porque efectivamente, aunque fue realizada por particulares, en donde el Estado mexicano pues reconoce que no hubo agentes por parte del Estado, sí es cierto que hubo aquiescencia. ¿Qué quiere decir la aquiescencia? Pues efectivamente que aceptó esa situación sin objeciones, es decir, parece que la solapó y eso lo retoma la Corte Interamericana y dice no, sí debemos establecer esta grave omisión que hizo el Estado mexicano al no señalar que efectivamente se llevó a cabo este tipo de delitos. Eso por un lado, pero por el otro, y refiriéndome a un caso particular, compañeras, compañeros, que me parece es bien importante rescatar, cuando en audiencia pública se le pregunta a la señora Norma Andrade, a doña Norma Andrade, cómo se siente al estar enfrente de este alto tribunal internacional, tanto doña Norma Andrade, que es la víctima, como sus abogados, y fíjense, como abogados a lo mejor decimos, bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, pero me llamó mucho la atención y es lo que quiero rescatar para aquellos que les interese, está en YouTube, la audiencia pública de marzo del año pasado. Ellos refirieron, me siento escuchada, porque por primera vez una autoridad me escucha activamente y me cree lo que yo estoy señalando. Y fíjense que estas situaciones son algo que nosotros deberíamos de tener también en todos y cada uno de nuestras instituciones, en todas aquellas personas, funcionarios, servidores públicos que atienden, por supuesto, a los justiciables. ¿Qué es lo que deberíamos de tener? Es escucha activa. A veces las personas solamente van con todas las autoridades, todo cualquier operador jurídico a que se les escuche. La escucha activa es muy importante para que ellos se sientan reconocidos en los derechos que creen, sí o no, son violentados. Entonces, desde ahí tendríamos nosotros que cambiar el chip, ¿verdad? Como lo hizo en este caso la Corte Interamericana y escuchó plenamente, le prestó toda la atención a doña Norma Andrade, evidentemente para la exposición de los motivos por los cuales llegó hasta ahí. Pero además, esa empatía y esa solidaridad que debemos de tener con cada una de las personas que acuden a cada una de las instituciones de justicia, organismos que se dedican a la atención de los justiciables, también debería de estar fluyendo constantemente, pues precisamente para que no haya este tipo de omisiones, porque como ustedes saben, pues se presta posteriormente a que nosotros desatendamos o tengamos ese dejo de interés en el caso que se nos está planteando. Por supuesto, esta sentencia pues deja visibilidad de muchas violaciones que se llevaron a cabo a los derechos humanos en varios niveles. Se violentaron los derechos humanos, pues evidentemente la víctima principal de Lilia Alejandra, porque pues se le violó su derecho humano y fundamental a la vida, por supuesto, a la integridad personal, a la niñez, fue privada de la vida a los 17 años, a la igualdad ante la ley.
Pero también continuó toda esta violación de derechos humanos y fundamentales hacia quienes, hacia sus hijos, porque también se les violó el derecho a la integridad personal, a la circulación, a la libertad de expresión, porque eran constantemente violentados y amenazados para que no estuvieran hablando sobre su caso. Pero además, como lamentablemente ocurrió, parece que ahí establecieron, entre todos, ¿verdad?, los funcionarios, pues señalar a una persona responsable cuando esa persona no había participado en el hecho delictivo. Libertad de asociación, por supuesto, también fue violentado. El derecho a la familia, el derecho al debido proceso, que desafortunadamente, pues parece que todavía lo tenemos, ¿verdad? En algunos casos en donde la mujer acude ante los funcionarios públicos y parece que, bueno, tome su turno y vemos si nosotros lo podemos atender. Derivado también de estos hechos de los cuales pues se están narrando en esta emblemática sentencia, podemos señalar que se violentaron los derechos a la familia de los niños, de las niñas, en este caso estos dos hijos que dejó Lilia Alejandra, pues derechos a la familia porque ya no pudieron convivir con su madre, los atentados contra la vida de su abuela, los desplazamientos forzados porque ellos radicaban en Ciudad Juárez y después pues tuvieron que cambiarse a Ciudad de México, luego regresarse a Ciudad Juárez, estar vigilados y pues resguardados a través de funcionarios especializados para que no les hicieran nada. O sea, es decir, sí hubo y ha habido hasta la fecha pues estas, digamos, amenazas en contra de su integridad personal. Y aquí lo que debo de resaltar es, por supuesto, y por desgracia, esta violación, algo bien importante, compañeros, compañeras, que a lo mejor se nos escapa en esta vida cotidiana, en esta vida rutinaria, en donde quizás cada una de nuestras funciones las hacemos, por supuesto, con pasión, las hacemos con diligencia, pero a veces dejamos de lado que somos personas, que somos seres humanos y que es lo que rescata esta sentencia, trayendo a colación tres conceptos que a mí me encantaron y que además vuelvo a retomar y que me gustaría que ustedes reflexionaran sobre los mismos. ¿Cuáles son esos conceptos? Pues la dignidad humana de cada uno de nosotros que ha sido violentada, que ha sido maltratada, que ha sido sobajada y que desafortunadamente tenemos que retomar en cada una de las sentencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El que nos priven de la vida y de la manera en que fue privada esta joven, pues es una desgracia, por supuesto, ¿no? En donde participaron tres personas violentándola sexualmente, torturándola, que es la figura que rescatamos de esta sentencia, la tortura sexual que se hizo, sí, por particulares, pero con anuencia del Estado mexicano, porque no llevó a cabo pues todas esas pesquisas con el debido proceso y con toda la seguridad que debe tener el mismo, y que dio por resultado que inclusive, y como lo relata la misma sentencia, uno de esos tres violentadores continuó haciendo lo mismo en otros cuatro casos. Luego entonces debe de haber, por supuesto, participación del Estado mexicano para tratar de parar, para parar, en principio, todas y cada una de estas violaciones a las personas. Entonces, de entrada, la dignidad humana, que como ustedes saben, pues la dignidad humana no nada más es un derecho humano, también es un deber por parte de nosotros para respetar los derechos de los demás. En eso conlleva la dignidad humana, pero además el libre desarrollo de la personalidad, que ese es otro concepto importantísimo. Cada una de nosotras, y me refiero exclusivamente a las mujeres en este marco del 8M, cada una de nosotras tenemos el derecho, por supuesto, de hacer con nuestra vida, siempre y cuando no lastimemos derechos de terceros, lo que nosotras queramos por el beneficio personal. Claro, eso bajo, pues, los principios de respeto, ¿no? Bajo, obviamente, esta observación de la norma, pero no tenemos por qué estar temiendo cómo nos vestimos, no pensando en si vamos a provocar a alguien, en nuestro derecho, en base a nuestra libertad, podernos vestir, expresarnos, pensar, hacer el trabajo que nosotras queramos, precisamente porque ese es nuestro derecho fundamental, pero antes un derecho humano. Y por supuesto, y por último, el proyecto de vida que en este caso, y como ustedes saben, pues es esa, digamos, proyección que nosotros tenemos de lo que queremos alcanzar durante todo este libre desarrollo que tenemos para podernos desarrollar plenamente. Entonces, estos tres conceptos que yo estoy mencionando aquí los retomamos, por supuesto, en todas estas violaciones que se llevaron a cabo, tanto a la víctima directa, que es Lilia Alejandra, como a doña Norma, que es su madre, y particularmente a estos dos niños que han sido sujetos
podría decir objeto porque los cosificaron de alguna forma y en alguna medida al no ponerles atención, pero que como ustedes saben son dos personas, ahorita ya tienen 25, 27 años, son dos personas que desafortunadamente sufrieron todas estas violaciones y que pues una de las principales violaciones que han tenido que cargar con ella es este último concepto del cual yo les estoy hablando, proyecto de vida. Trastocaron su proyecto de vida, porque con tanta violación, con tanta persecución, con tanto desplazamiento, con tanta tortura emocional, pues ellos últimamente han tenido que someterse a evaluaciones psicológicas constantemente. Refería a doña Norma, y si ustedes tienen a bien leer la sentencia, que la hija mayor pues ha tenido que estar saliendo y entrando de distintos terapeutas. Entonces, ha sido, digamos, una violación constante que tiene que parar, obviamente, en estas reparaciones que se tienen que llevar a cabo por parte del Estado. Son muchos los temas que yo tendría que abordar en relación a la sentencia, pero sí me gustaría dejar esta reflexión. ¿Qué pasa con todas estas personas que sufren la pérdida de un ser querido en donde el Estado mexicano pues no ha tenido a bien participar de una manera activa con acciones positivas, pero sobre todo con el cumplimiento de la ley? Pues, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos demandar, por supuesto, el pago de daño moral, ¿no?, por todas estas violaciones a nuestros derechos de la personalidad, derechos humanos, como que pues la privación de la vida, que es el primero y esencial derecho humano que nosotros tenemos, pero también todas estas imposibilidades de poder llevar a cabo nuestro proyecto de vida, que también ya ha sido considerado por la Corte, la Suprema Corte de Justicia y que ha llegado a la Corte Interamericana, en donde tenemos que demostrar dos elementos esenciales y que afortunadamente los van a ver ustedes reflejados en esta sentencia de la Corte Interamericana. ¿Cuáles son esos dos elementos esenciales? El lucro cesante, compañeros, lo que se deja de percibir, por supuesto, por todas estas violaciones que se nos cometen a nosotros, el lucro cesante, y el daño emergente. Son dos conceptos que en reparación de daño moral nosotros podemos y debemos utilizar precisamente para la cuantificación del pago. Pero además tenemos otra figura muy importante en la que México apenas está dando sus primeros pasos, pero que me parece que tendríamos que abonar en el estudio y aplicación del mismo, que sí es el daño moral por un lado y por el otro los daños punitivos, compañeros. Los daños punitivos también se tienen que tomar en cuenta por esas reiteraciones a las violaciones de las cuales nosotros somos sujetos. En el caso de la Corte Interamericana, afortunadamente por todas estas violaciones que se cometieron y que se siguen cometiendo en contra de la familia García Andrade, pues se tienen que reparar. Para no restar más tiempo, doctora Mercedes, y dado que ya estoy pasándome de las 11, fue solamente una pequeña intervención y sobre todo, y lo que más me motiva y pues me lleva a tener estas reflexiones es pues que estamos en una sociedad en donde pretendemos ser igualitarios. No somos superiores sobre nadie. Mujeres no somos superiores sobre hombres, los hombres no son superiores sobre las mujeres. Deberíamos de ser empáticos, pero además solidarios. Y hablo de solidaridad, compañeros, no con esta política pública de la cual se ha utilizado este vocablo, sino realmente como esa empatía puesta en acción. Es decir, sé cómo te sientes, en qué te puedo ayudar, ¿no? Eso sería lo que nosotros tendríamos que hacer si pretendemos una igualdad sustantiva, en donde nos respetemos mutuamente, en donde colaboremos, porque esa es nuestra función como seres humanos en una sociedad en donde desafortunadamente las violencias parece que cada vez crecen más y lo que buscamos es pues irlas, si no desapareciendo, por lo menos sí irlas mermando desde nuestras trincheras, en donde tengamos un trato cordial y como decía la doctora Tere Ambrosio, en una cultura de la paz, en donde el reconocimiento al ser humano sea lo que permee prácticamente desde el principio de toda relación, tanto de nuestras casas, en nuestras familias, como en el trabajo, como en todos y cada uno de los grupos en donde nosotros nos podamos desenvolver, porque pues por ahí había una mujer que me encantaba, yo veía el programa, compañeros, voy a descubrir mi edad, pero no me importa, decía Cristina Pacheco, pues aquí nos tocó vivir, ¿no? Y donde nos tocó vivir, pues hay que hacerlo de la manera más cordial posible para no incrementar las violencias, sobre todo viendo hacia el mundo, viendo hacia el exterior todo lo que está pasando. Y si nosotros podemos, vuelvo a repetir, contribuir un poquito, ¿no? Con un granito de arena desde nuestras trincheras, valdría la pena para tener
no un México mejor, una sociedad mejor en donde la familia, que es ese lugar de formación o de deformación de los seres humanos, pueda ayudar precisamente a construir mejores seres humanos para una sociedad un poquito más sana, tanto mental como emocionalmente. Les agradezco su atención. Muchas gracias, doctora Mercedes. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Yadira. Verdaderamente, como la doctora Tere, siempre es un placer escucharla, seguir aprendiendo de ustedes, porque la capacitación, la sensibilización en el servicio público debe de ser permanente. Y sobre todo en temas tan importantes, coincido plenamente en que la armonización legislativa es indispensable. Sin embargo, el promover la escucha activa, el creer en las víctimas, la humanización en el servicio público es fundamental para prevenir, atender y erradicar todas las violencias y las violaciones a los derechos humanos de las niñas, de los niños, de las adolescentes y de todas las mujeres. Por supuesto, de todas las personas, que sería lo ideal, el vivir una vida libre de violencias. Muchísimas gracias. Bueno, pues también agradezco los comentarios en el chat y las felicitaciones tanto para las ponentes como para su servidora. Muchísimas gracias a la Secretaría de las Mujeres de Pachuca, Asuntos Religiosos y de Usos y Costumbres de la Secretaría de Gobierno, a los EMSAT de Coatolol, Tepehuacán, Hidalgo, Suchitlán, San Salvador, Chilalagüite, La Gargantilla. Por supuesto, también a las 95 personas que estuvieron conectadas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pachuca. Por supuesto, también muchas gracias al rector de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste del Estado de Chiapas, al COBAE, Chilcuautla, Jorge Bautista. Muchísimas gracias, compañero de la Secretaría de Gobierno. Saludos y muchas gracias a Patricia Michelle Jiménez Mendoza, también a Bernardino Vadillo Guzmán de la Defensoría Pública de Actopan. Bueno, a todas las personas, a las 409 personas que estuvieran conectadas, muchas gracias. Bueno, pues voy a continuar con la entrega de reconocimientos. Doctora Mercedes, nada más algo. Claro, doctora Tere, por favor, la escuchamos. Me gustaría compartirles, por favor, algo muy hermoso para que ustedes vean que de la academia, desde un aula, podemos hacer también cambios muy bonitos. Nosotras trabajamos un capítulo específico de reconocimiento de daños estructurales y reparaciones transformadoras. Les voy a mostrar qué es lo que tomó la corte de nuestro Amishi Curia. El escrito aborda el tema general de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Estudia las políticas públicas que deben desarrollarse para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, haciendo énfasis en el contexto comunitario y social de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Asimismo, aborda los aspectos familiares de las violencias feminicidas, los retos a la atención a víctimas de delitos en México, los impactos psicosociales de la impunidad de los delitos y finalmente propone la necesidad de reconocer los daños estructurales creados por la violencia contra las mujeres y de implementar las reparaciones transformadoras. Aquí esto lo pueden ver en la página 7 y fue el primero de los documentos que aparece para nosotras, que lo trabajamos porque nosotras somos docentes, somos académicas, pero también trabajamos en peritajes y en litigación. Pues creo que esta parte de de esa visión transformadora nos da también un elemento muy importante, desde donde debemos de construir y sobre todo también destacar, que ya lo decía la doctora Yadira, que ustedes también tienen esto de ser pioneras y pioneros con relación a los temas familiares y ahorita que está el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, esta sentencia de lo que trabajó tanto Griselda, Mauricio, como desde la antropología social, la victimología también, la doctora Laura Ortega desde Trabajo Social y la doctora Yadira desde el Derecho Civil y Familiar. Creo que fijo un punto muy interesante que va a ser un elemento muy importante sumado a la sentencia de Campo Algodonero con relación al derecho familiar.
en un ámbito no meramente tan solo penal, sino ex ante. Y esto hay que resaltarlo porque le da en lo que ustedes denominan la prevención social de la violencia y la delincuencia. Muchas gracias. Al contrario, doctora, es muy preciso lo que usted comenta e inclusive justamente es importante que esta atención se haga desde el inicio, como bien lo dice inclusive María Guadalupe Rodríguez Vera, en donde se promueva la prevención, la atención desde los ámbitos municipales, porque si desde el inicio se atiende como debe de ser, conforme a la ley, que inclusive ya las tenemos las legislaciones, por supuesto que se tienen que armonizar y se tienen que actualizar. Sin embargo, si se atiende desde el ámbito municipal, que debe ser la primera línea de acción y de atención, no tendrían por qué llegar a a cortes interamericanas, a cortes internacionales. Entonces, pues sigamos sumando esfuerzos, doctora María Teresa Ambrosio, doctora Yadira, muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias. Les reitero, a las 409 personas que estuvieron conectadas, les vamos a compartir, como bien lo dijo la doctora Tere también, los materiales para que lo puedan, aparte de retomarlos, de reproducirlos, hay que compartirlos, porque aparte de que es una obligación, como en el servicio público, estar actualizados, estar capacitados, es una obligación también tomar los casos con verdadera empatía, con solidaridad, con sororidad, con amor, con pasión, con esa humanización en el servicio público que tanta falta hace. Muchísimas gracias, doctora Tere, muchísimas gracias, doctora Yadira. Y pues ahora sí, paso a la entrega de reconocimientos. El primer reconocimiento es para la doctora María Teresa Ambrosio Morales y dice así: la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Dirección del Programa Estatal de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, en el marco del 8M Día Internacional de las Mujeres, otorgamos este reconocimiento por impartir la capacitación virtual Sentencia García Andrade y otros contra México, acceso a la justicia de las niñas y las adolescentes, fortaleciendo la consolidación de acciones para prevenir, atender y erradicar las violencias en contra de las mujeres. Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas. Muchísimas gracias, doctora Tere. Posteriormente me dará muchísimo gusto entregárselo personalmente y la esperada ansiosamente aquí en Pachuca, igual que a la doctora Yadira. Y el segundo reconocimiento es justamente con el mismo texto para la doctora Yadira Aide Huerta Reyes. Es un placer escucharlas, seguir aprendiendo. Gracias por sumarse a la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, al Gobierno del Estado de Hidalgo, y por supuesto también reitero mi agradecimiento por sus excelentes aportaciones, por todos sus conocimientos, por la experiencia y de igual forma también a las 409 personas que estuvieron siguiendo esta transmisión a través de la plataforma Zoom. Me reitero a sus apreciables órdenes, sigamos sumando acciones. Recordemos que si sumamos, multiplicamos. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad y que tengan una excelente tarde a todas las personas conectadas y gracias por todo. Muchas gracias, doctora Yadira, gracias, Paola, gracias, doctora María Teresa, gracias a todas. Abrazos enormes desde la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo. Gracias. Un abrazo respetuoso, muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Luis Piña. Muchas gracias, Sofía. Gracias, gracias. Gracias, Itzel Espinosa Ramírez. Antonio Zamora, muchas gracias. Gracias, Erika Bresant. Gracias, un abrazo, amiga. Alejandra González Solano. Gracias, María del Rosario. Del Rocío, perdón, García. Muchas gracias, Ruth. Gracias, María Magdalena. Ariadna García Escorza, gracias. María Esther Rodríguez Cerón, gracias. Elizabeth González. Gracias, Sofía Brito. Gracias, Luz María Amador. Muchas gracias, Marlene Torres García. Patricia González López, gracias, gracias. Sí, con todo gusto, inclusive posteriormente esta grabación va a quedar también para YouTube para que la puedan consultar. A través de mis enlaces, de los enlaces de género de la Secretaría de Gobierno, estaremos en coordinación. Muchas gracias a todas las enlaces de género por su invaluable apoyo. Gracias, gracias.
Muchas gracias. No tengo el nombre, SG 161. Ah, no, ya. Lorena Cruz, de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Gobierno. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, son temas que nos sirven a todos en cualquier contexto en el que nos desempeñamos. Los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes y obligación de todos para la promoción y difusión de los derechos humanos. Para este respeto, gracias a todos, excelente tarde.